Muy bien. Empezamos a compartir la ventana. Es esta. Nada más quiero que me digan, por favor, si ustedes pueden ver la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, jóvenes, el sistema cardiovascular es el sistema que se encarga primordialmente de suministrar a todas las células los nutrientes necesarios para su funcionamiento. ¿Ok? Este sistema cardiovascular tiene tres componentes importantes. Primero que nada, el corazón, ¿no? Es la bomba natural de nuestro cuerpo, ¿no? Es un órgano vital para la vida, ¿no? También tiene los vasos sanguíneos, que te veremos cuáles son cada uno, ¿no? Tampoco tiene mucho pierde, sinceramente, ¿no? Vemos aquí al diagrama del individuo que tenemos del lado izquierdo y tiene una red de vasos distribuida por todo su cuerpo, ¿no? Vemos que unos están en azul y otros están en rojo. Sabemos que los vasos sanguíneos que se encuentran de color rojo son las arterias, ¿no? Y los vasos sanguíneos que están de color azul son las venas, ¿sí? Y veremos que cada uno de esos vasos sanguíneos tiene una función y tiene una estructura interna determinada para cumplir esa función, ¿ok? Y evidentemente, pues no transportan aire, transportan un líquido, un tejido conectivo, lo llaman algunas literaturas, ¿no? Es la sangre, ¿no? Que ahorita también parte del tema lo vamos a enfocar en ver cuáles son los componentes de este líquido, ¿ok? Otra de las funciones también sería liberar a las células de los desechos en conjunto con el sistema linfático. Transporta hormonas y otras moléculas de regulación y lleva sustancias que nos inmunizan contra enfermedades. Tenemos la número 2 y la número 4 de las funciones que vimos aquí, los vimos en el tema de inmunidad. Y la número 3 lo vimos en el tema de el aparato endocrino, el sistema endocrino, perdón. Y como bien les dije, primero vamos a detenernos en analizar este órgano principal del sistema cardiovascular. Yo me equivoqué arriba, puse aparato cardiovascular y me van a perdonar. El sistema cardiovascular. Eh, Tal vez no solamente es el órgano más importante, sino quizás sea, digo, del cardiovascular, sino del cuerpo humano en conjunto con el cerebro, ¿no? Y aquí tenemos un corte, ¿no? Un corte mm, transversal, coronal, perdón, de este órgano. Y vemos, aquí digno de nota, que veamos que este órgano tiene cuatro cámaras, ¿sí? Tiene, y estas cuatro cámaras están divididas, ¿no? En superior, inferior, izquierda y derecha. Las cámaras superiores tienen el nombre de aurícula. ¿Qué? Aurícula. Y las cámaras inferiores tienen el nombre de ventrículos. ¿Qué? Estas cámaras, este aurículo y ventrículo, están divididos de izquierda a derecha por una estructura, que aquí lo vemos de color rosa, ¿no? Que las divide, que tiene un nombre que se llama tabique cardíaco o septum. Septum con S, septum y M al final. ¿Ok? Este septum o tabique divide las estructuras cardíacas de izquierda y derecha. ¿Ok? Eh, ya habíamos en otro tema visto la importancia de la vena cava superior, que hemos determinado que hay estructuras linfáticas que se depositan en esa vena cava superior
y llevan el retorno venoso al corazón y lo lleva específicamente, ¿m? específicamente a la aurícula derecha. ¿Ok? Desgraciadamente ahorita no tengo, creo que no voy a esforzarme mucho en mover mi puntero porque vi que algún compañero en la clase pasada me dijo que no se veía. En esta se me hace un poquito más difícil configurar esa parte. Ustedes me van a perdonar. Entonces nos guiamos por los nombres, ¿no? La vena cava superior se conecta a la aurícula derecha, ¿ok? Y esa aurícula derecha se conecta a su vez con el ventrículo derecho, ¿ok? A través de una válvula que se llama válvula tricúspide. Ahorita vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Ahorita vemos el nombre de las válvulas, ¿ok? Em, Estas válvulas regulan el flujo sanguíneo entre cada una de las estructuras del corazón, ¿ok? El ventrículo derecho, al momento que se contraiga, va a expulsar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. ¿Y cómo se llama la estructura que lleva la sangre desoxigenada del ventrículo derecho a los pulmones? Se llama arteria pulmonar. Y ahora, aquí es donde se trastorna un poco lo que hemos determinado antes, ¿no? En algún momento. Como sabemos, generalmente las arterias llevan sangre oxigenada, las venas que transportan la sangre desoxigenada. Pues hay una arteria que lleva sangre desoxigenada. Y esa arteria es la arteria pulmonar. En este caso aquí la podemos ver que está marcada como arteria pulmonar izquierda, pero también hay una arteria pulmonar derecha, ¿ok? Que corre por debajo del callado aórtico, ¿ok? Entonces, la arteria pulmonar es la única arteria que transporta sangre desoxigenada, ¿ok? Porque la va a llevar a los pulmones para que a través de los alvéolos se pueda oxigenar la sangre. El proceso, ya veremos más adelante que el proceso de oxigenación de la sangre se le conoce como hematosis. Hematosis, ¿ok? Bueno, a su vez, del lado izquierdo, veremos que también hay unas venas pulmonares, ¿ok? Estas venas pulmonares son cuatro: superior, inferior, izquierda y derecha, ¿ok? Y estas venas pulmonares se comunican con la aurícula izquierda, ¿sí? Y similar a lo que sucede con la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre desoxigenada, que transporta sangre desoxigenada. Asimismo, las venas pulmonares son las únicas venas del cuerpo que transportan sangre oxigenada, ¿ok? Entonces, estas venas pulmonares que están transportando la sangre que se acaba de oxigenar en los pulmones, la depositan en la aurícula izquierda, ¿ok? Y esta aurícula izquierda está separada del ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama válvula mitral, ¿eh? Desgraciadamente no les puse aquí la imagen, me hubiese gustado, se me fue, una sincera disculpa. Se llama mitral porque tiene solamente dos membranas y cuando se abren tienen la forma de una mitra, ¿eh? ¿Qué es una mitra? Si ustedes ven el sombrero que llevan los obispos, quienes profesen o hayan asistido al rito católico, o el sombrero que lleva el sumo pontífice, el papa, ¿no? Como en forma de rombo, ¿no? Tiene como dos separaciones, dos solapas en la parte superior. Esta es una mitra. Entonces se buscó la analogía, ¿no? Los primeros anatomistas y describieron esta válvula que tiene la forma de una mitra, de un sombrero papal.
¿ok? Entonces la válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y a su vez, el ventrículo izquierdo, a la hora que se contrae, ahorita no los quiero confundir con los términos porque los vamos a ir viendo poco a poco. Esa contracción y relajación del tejido cardíaco tiene un nombre, pero digo, no los quiero confundir. Cuando se contrae, expulsa la sangre oxigenada a través del vaso sanguíneo, probablemente el vaso sanguíneo más importante del cuerpo humano, que se llama arteria aorta. ¿Ok? Y esa arteria aorta, gracias a sus ramificaciones, se va a encargar de oxigenar los tejidos y órganos del cuerpo humano. ¿Ok? Algo digno de nota en la información que tenemos en esta diapositiva. La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la pared del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es la que debe de enviar la sangre a través de todo el cuerpo. Es la que se contrae más fuerte. ¡Pum! Entonces se necesita más presión para poder enviar. Sabemos ya que un músculo ejercitado es un músculo que se hipertrofia, que crece. Entonces en este caso, la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del ventrículo derecho. ¿Eh? Y el corazón tiene varias estructuras internas, ¿no? O digamos que el tejido de este órgano, ¿no? Se divide en, primero que nada, pericardio, ¿ok? Que el pericardio es una membrana que envuelve al corazón, ¿ok? Este pericardio tiene dos partes. El pericardio parietal, que está en contacto con la zona externa, y el pericardio visceral, que está en contacto con la zona interna, ¿no? Este pericardio visceral también se le conoce como epicardio. Y para mí, de ahora en adelante, me voy a referir a esta estructura como epicardio, para no confundirnos. Para mí es más sencillo que tengan nombres diferentes a que tengan un apellido diferente, ¿no? Entonces, este pericardio envuelve, junto con el endocardio, a un tejido muscular que es tal cual el tejido que se contrae para, para la expulsión de la sangre. Se llama miocardio. ¿Ok? Ven que mio es de músculos. Es el músculo cardíaco. Entonces cuando si así escuchamos, ¿no? De, fue un infarto agudo al miocardio, ¿no? Es en esta zona de una afección. Y, como ya lo mencioné, la parte que está en íntimo contacto con el contenido del corazón se llama endocardio. ¿Ok? Endocardio, miocardio, parte importante interna entre el epicardio y el endocardio, parte contráctil, epicardio y pericardio. ¿Ok? Y para que sea más sencillo para nosotros, tenemos esta imagen de este corte del corazón, ¿no? Y en la número 3 está el epicardio. El número 2 vemos que es estructura gruesa, muscular, el miocardio y el endocardio, que está en contacto con el contenido del corazón. ¿Sí? En este caso, la sangre. Y vamos a lo que les mencioné al principio, las válvulas. ¿Ok? Nuevamente, la válvula que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se llama válvula mitral. ¿Sí? La válvula que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta se llama válvula aórtica. ¿Ok? Y aquí no tiene pierde porque tiene el nombre del vaso sanguíneo. Estas válvulas que conectan ventrículos con vasos, también le pasa lo mismo a la válvula pulmonar. mm, Tienen, ¿cómo decirlo? Como
como un sistema de defensa, entre comillas, no sé si llamarlo así, que impide el retorno venoso al corazón. Como que se bloquea, solo permite el paso del ventrículo al vaso, pero no del vaso al ventrículo. ¿Ok? La válvula que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. ¿Por qué se llama así? Porque tiene 3 cúspides. No hay pierde. ¿Ok? Y la válvula que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar se llama válvula pulmonar. ¿Ok? Ya aquí también aquí rápidamente me regreso. Aquí en este diagrama del lado izquierdo ya está señalado el tabique, ¿no? Para que no tengamos pierde también nosotros. Y de este corazón, pues salen y entran vasos sanguíneos. Pero para saber dónde sale la parte oxigenada, donde sale ya la sangre oxigenada, es la arteria aorta. ¿Ok? Ahorita veremos la arteria aorta en específico, pero aquí este es el sistema arterial en el diagrama de la modelo que tenemos del lado derecho, ¿no? Está el corazón, el callado aórtico, ¿no? Y se va a dividir en izquierda y derecha, ¿no? Y también en superior, ¿no? La parte superior se va a volver la arteria carótida primitiva. Se llama primitiva porque se va a dividir en dos, externa e interna, ¿ok? Y las arterias subclavias, ¿no? Se llaman así porque están debajo de la clavícula, ¿no? Y posteriormente en su recorrido a los miembros superiores cambiarán de nombre. Ahorita lo veremos. Este vaso sanguíneo primordial, ¿no? Ahorita lo veremos ya nuevamente. Una disculpa ser reiterativo, lo veremos en la presentación más adelante, ¿no? Es ascendente, sufre una vuelta en 180 grados y va hacia abajo y se vuelve descendente. La arteria aorta descendente, que a nivel aproximadamente de la vértebra lumbar 4, la L4, se anastomosa. Ahorita veremos que anastomosis es el término que utilizamos para definir la división de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Se anastomosa y se distribuye a través de la cadera, de la pelvis y por los miembros eh, inferiores. En la parte central tenemos un corazón de una autopsia y nos señala las estructuras del corazón, porque evidentemente no es lo mismo ver el tejido propiamente dicho a ver un diagrama, ¿no? Con colores y todo. Entonces es más complicado esta zona. Veremos que está el ventrículo derecho que se encuentra en esta parte de aquí. El ventrículo izquierdo, este señala el número 2. El número 3 señala el ápice del corazón o el ápex del corazón. Es el vértice inferior del corazón. La estructura número 4 es la arteria descendente anterior, acompañada de su vena descendente anterior, ¿no? Y estos vasos transcurren por una zona que se llama surco interventricular. Se llama así porque está entre los ventrículos, ¿no? Tenemos que esta arteria y vena sirven para dar irrigación sanguínea al corazón. ¿Sí? La número 5 es la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada a los pulmones. La número 6 es la aorta. Y la número 7 y 8 se llaman orejuelas, izquierda o derecha. Estas orejuelas son unos remanentes del corazón en proceso de formación y se crean como una especie de solapa, ¿sí? En algún momento sirve como reservorio sanguíneo, pero posteriormente pueden ser lesivos
o pueden almacenar sangre coagulada, ¿no? Que pueden posteriormente volverse un émbolo y causar un trauma vascular. En ocasiones, dependiendo del estado de salud del individuo, puede orejuela derecha o izquierda, como una medida profiláctica, ¿ok? Como una medida de prevenir algún ataque. No significa que todos debemos de someternos a esa intervención, solamente un individuo que se encuentre comprometido, ¿no? Ahora sí, esta arteria es la importante, ¿no? Sumamente importante. Veremos que esta es la arteria aorta y forma algo que se llama callado aórtico. ¿Qué es un callado, no? Porque dice, callado aórtico. El callado es, no sé si ustedes han visto alguna película de algún, mm, no sé, yo lo he visto con las películas de Moisés, ¿no? Que va como con un bastón, así que tiene una curva, así. Es un callado, es un bastón que sirve para caminar. Eso es un callado. Entonces, por eso le hallan la forma de un bastón y por eso se llama callado aórtico. ¿Ok? Entonces, aquí está el corazón, ¿no? Y se conecta con la aorta ascendente, porque sube, ¿no? Inmediatamente después de la salida de la aorta, hay dos estructuras que se llaman arterias coronarias, ¿sí? Izquierda y derecha. Estas coronarias van a dar irrigación sanguínea al tejido cardíaco, ¿no? Pues el corazón es el músculo, es el órgano que se encarga de la distribución sanguínea, pero pues no deja de ser un órgano compuesto de tejidos, compuesto con células y que necesita nutrientes también. Y los vasos sanguíneos que se encargan de dar eh, esta nutrición, irrigación al corazón, son las coronas, ¿ok? Posteriormente, en la zona en la que se curva, ¿no? En la zona del bastoncito, eso lo conocemos como arco aórtico, ¿ok? Entonces, de este arco aórtico salen tres vasos sanguíneos. Y vemos que del lado derecho sale un vaso sanguíneo que se llama tronco brachiocefálico, o sea, tronco del brazo y la cabeza. Así irnos a las etimologías, ¿no? Y vemos que del lado izquierdo carece de tronco brachiocefálico, ¿ok? Solo hay un tronco brachiocefálico del lado derecho, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ah? Y de ese tronco brachiocefálico se va a anatomizar en la arteria carótida primitiva o común derecha y la arteria subclavia derecha. Ya dijimos, la arteria carótida va a seguir ascendiendo, se va a dividir, la interna va a entrar al cráneo y la externa se va a quedar en la parte externa del cráneo y de dar nutrición y nutrientes a todos los músculos y estructuras que se encuentran fuera del cráneo, ¿ok? La arteria subclavia pues se va a depositar en la parte inferior de la clavícula y se va a introducir en el brazo de la extremidad superior derecha. Del lado izquierdo no hay un tronco, nuevamente, no hay un tronco brachiocefálico. Directamente es la arteria carótida común izquierda o primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Posteriormente, la aorta va a descender. ¿Ok? Para dar nutrición a todas las estructuras del tórax, del abdomen y de los miembros inferiores. Vista, aquí tenemos del lado derecho un diagrama que nos muestra la vista, cómo se vería el callado aórtico desde la parte posterior, ¿sí? Y vemos que rodea la tráquea, ¿no? Pasa por encima de un bronquio, del bronquio izquierdo, ¿no? Y que posterior a la tráquea pasa el esófago, ¿ok? Vemos que estas estructuras están en íntima relación. Como les dije, ¿no? La punción eh, en la arteria aórtica, aorta, perdón, se va a dividir en una porción
torácica o descendente. Hice una pequeña pausa porque me quedé de que yo me equivoqué aquí arriba en el título, ¿no? Para que no se confundan tampoco, ¿no? La porción descendente, ¿m? Se divide en la parte torácica y la parte abdominal, ¿ok? La parte torácica se va a dividir, va a tener una rama bronquial que va a irrigar los bronquios, una rama esofágica que va a irrigar el esófago, las mediastinas posteriores que van a irrigar todas las estructuras que se encuentran dentro del mediastino, que recuerden que el mediastino es esa estructura que se encuentra entre los pulmones, ¿no? Donde se encuentra el timo, y las intercostales, ¿no? Que va a irrigar toda la zona entre las costillas, ¿ok? Esta es la porción torácica. Y la porción abdominal se va a dividir en diafragmáticas inferiores que van a irrigar el diafragma, ¿ok? En el tronco celíaco, perdón. Y este tronco celíaco se va a dividir en una arteria esplénica que va a irrigar el vaso, la coronaria estomática que va a irrigar el estómago, y la hepática que va a irrigar el hígado. Posteriormente, descendiendo, habrá una porción mesentérica superior e inferior que van a irrigar respectivamente el intestino grueso y el intestino delgado, ¿ok? Y a su vez habrá una rama renal que va a entrar evidentemente en los riñones. Y ahí seguiremos descendiendo hasta su anastomosis. Y en su anastomosis, que ya les mencioné que se encuentra aproximadamente a la altura de la vértebra lumbar número 4, ¿ok? Aquí vemos la parte superior, vemos que está la arteria mesentérica, ya la mencionamos, de la región torácica, y se va a dividir en la arteria ilíaca común, ¿ok? Ya sea izquierda o derecha, ¿no? Esta arteria ilíaca común o primitiva se va a dividir a su vez en una arteria ilíaca interna y en una externa, ¿ok? La interna va a dar irrigación al área pélvica, ¿ok? Y la externa va a dar irrigación a todos los grupos musculares del área pélvica. Ahorita acabamos de describir lo que es el recorrido de la aorta desde que sale del corazón hasta que se vuelve la ilíaca, la arteria ilíaca, ¿ok? Siguiendo el recorrido, para no perdernos, siguiendo el recorrido de la arteria ilíaca, esta arteria ilíaca va a seguir su recorrido dentro de la pierna y se va a volver la arteria femoral, ¿ok? Que está en íntima relación con dicho hueso. Esta arteria es de suma importancia, ¿no? Una lesión en esta arteria tiende a ser mortal si no se atiende con rapidez. Es una emergencia, ¿ok? La arteria femoral sigue descendiendo y a la altura de la rodilla se vuelve la arteria poplitea, ¿ok? Poplitea. Esta arteria poplitea se va a dividir en dos, ¿ok? Va a haber una parte anterior y una parte posterior, ¿va? En la parte posterior se va a llamar tronco tibio peroneal, que lo vemos en la estructura derecha. En la parte derecha, en el diagrama derecho, vemos una pierna en su parte posterior y vemos que hay un tronco tibio peroneal, ¿ok? Que a su vez se va a dividir en la arteria tibial posterior y la arteria peronea, ¿ok?
tibia peroné. Cuando recordemos las estructuras óseas de nuestros miembros inferiores, esta arteria tiene el nombre tibial posterior, peronea. ¿Ok? Peronea posterior. Y la parte anterior se va a dividir en la arteria tibial anterior y la arteria peronea, ¿no? Que a su vez se van a seguir su recorrido para ingresar al pie y volverse la arteria pedia o la arteria del pie. ¿Eh? Yéndonos a los miembros superiores, ¿no? Y recordando el recorrido de la arteria subclavia, una vez que pasa por debajo de la clavícula, cambia su nombre a la altura de la axila y se llama arteria axilar. Vemos que es el mismo vaso sanguíneo, solo va cambiando su nombre dependiendo de la estructura que está irrigando. ¿Ok? Y esta es arteria axilar, que seguirá su recorrido descendente íntimamente relacionada con las estructuras óseas y a la altura del húmero se volverá arteria humeral. ¿Ok? Y que esta arteria humeral seguirá su recorrido, ¿no? Pasará el codo y a la altura del antebrazo se volverá la arteria femoral y la arteria radial. ¿Sí? Una vez, ¿sí?, que hayan ingresado a la mano, se volverá el arco palmar profundo, ¿no? Es una serie de vasos arteriales que se depositan en nuestras manos y posteriormente se irán haciendo cada vez más pequeños y cambiarán su nombre. Ahora, dirán, pues ahorita ya viendo este diagrama que tenemos aquí, los miembros superiores e inferiores, dirán, ¿a poco la arteria pedia solo tenemos una arteria en el pie? ¿O solo tenemos un arco palmar profundo en la mano? Pues no, porque aquí estamos hablando de arterias, ¿ok? Y las arterias, esto es importante, y las arterias, cuando se van haciendo cada vez más reducidas, se van llamando arteriolas, ¿ok? Así lo mismo con las venas, ¿ok? Las venas de menor calibre se llaman vénulas, ¿ok? Veamos, es arteria, arteriola, vénula, vena. Y la zona en la cual las arteriolas y las vénulas se juntan forman unos vasos sanguíneos de calibre sumamente pequeño, que son la gran cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo, que se llaman capilares. ¿Ok? Capilares. Y lo tenemos en el diagrama de aquí abajo. Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, tenemos en rojo una arteria y del lado izquierdo tenemos una vena. ¿Ya? Que van paralelamente y forman una red, van disminuyendo su diámetro. Del lado de las venas hay vénulas, del lado de las arterias hay arteriolas, y toda esa red que hay ahí compartiendo mucha parte de su espacio y su estructura se llama capilares. ¿Ok? Capilares. Y los capilares son los que están en íntima relación con el tejido del órgano al que van a irrigar y donde se va a producir esa oxigenación. ¿Ok? Entonces, arteria, arteriola, capilar, se desoxigena, vénula, vena. ¿Va? Ahora, un tema muy importante aquí es que solo el 20% de la sangre se encuentra en las arterias. El 80% de la sangre se encuentra en las venas. ¿Ok? Las venas tienen una mayor capacidad de expansión, de aumentar su luz. La luz es, así se le dice a la parte donde pasa la sangre, ¿no? Las venas se pueden expandir un poco más. ¿Sí? Por esa cantidad de que se pueden expandir más, es que tienen mayor cantidad de volumen sanguíneo. ¿Verdad? Las venas, dentro de, muy similar a lo que pasa con los vasos linfáticos,
una serie de válvulas que impiden el retorno venoso. Digo, sí, el retorno sanguíneo, perdón. Que no se regrese la sangre. No son, ahora, ojo, no tienen esa forma como de semillita que tienen los vasos sanguíneos, no, pero sí tienen unas válvulas internas. Ok. Jóvenes, denme un minutito nada más. Permítanme, continuamos, jóvenes. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda? Por cierto. No, no. Bueno, no. Perfecto, perfecto. Quien tenga alguna duda, por favor, directamente interrumpan. ¿Ok? A ver si se continúa grabando. Sí, se continúa. Y pues, continuando con el tema, ya hablamos capilares, ¿no? Vénulas, venas, ¿sí? Las venas es donde se produce el retorno venoso, el retorno sanguíneo hacia el corazón. ¿Ok? La vena que se encarga de recolectar toda la sangre desoxigenada de la zona inferior para llevarla al corazón se llama vena cava inferior. La podemos ver en el diagrama izquierdo subrayado, digo, subrayado, encerrado en un rectángulo, ¿no? Y del lado derecho lo vemos en la parte inferior izquierda, ¿no? Que se va a conectar con la aurícula derecha. Y la vena cava superior va a recoger todo el riego sanguíneo de las estructuras superiores y del cráneo. ¿Ok? Del cráneo. Lo va a depositar en la aurícula derecha, y ahí va a pasar el ventrículo derecho y lo va a expulsar hacia la arteria pulmonar para su oxigenación. Un tantito. Ahí está. Perfecto. Y con, ay, dime adelante, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, tengo una duda. Díganme. Por Es que ahorita mencionó que por las dos, o sea, por la vena cava superior y por la vena cava inferior Ajá. entra sangre. O sea, Transporta sangre. realmente ¿Por las dos qué? por las dos entra ¿Entra qué? sangre. Ah, O sea, bueno, la- de la, sí, las dos estructuras eh, transportan sangre a la aurícula derecha. La vena cava inferior va a transportar de los miembros inferiores y del abdomen al corazón. Y la vena cava superior de la cabeza y las extremidades superiores. ¿Ok? Ambas se van a conectar con la aurícula derecha. Lo podemos ver en el diagrama que se encuentra en la parte derecha, ¿no? En la zona donde dice aurícula derecha, veremos que tiene dos círculos de color azul, ¿no? Azul fuerte, y eso expresa dónde se encuentran los orificios por los cuales se introduce la sangre a la aurícula. La aurícula tiene orificios para poder recibir la sangre inferior y la sangre superior. Sangre desoxigenada. Respondí tu duda. Eh, Gusto apoyarles. Posteriormente, ¿no? Vemos que como hemos mencionado, la, el tejido cardíaco tiene a su vez su irrigación, ¿ok? Eh, estas venas coronarias llevan sangre pobre en oxígeno, ¿ok? Y esta sangre de las coronarias se vuelca, ¿no? En una estructura que se encuentra en la parte posterior, atrás y abajo del corazón. Esta estructura se llama seno coronario, ¿ok? Este seno coronario va a depositar la sangre a su vez en la vena derecha, ¿ok? Aquí vamos a ver expresado
gráficamente en estos diagramas que tenemos. Un diagrama es la parte anterior del corazón y la otra parte es la parte posterior. ¿Ok? Ay, nuevamente, como les mencionamos, ¿no? Recoge, ¿no? Ya se llevó a través de las carótidas la sangre al encéfalo y las estructuras craneales externas, ¿no? Y van a bajar esa sangre desoxigenada a través de la yugular, vena yugular, ¿ok? Esa vena yugular va a ser análoga a la carótida. La carótida va a llevar sangre oxigenada, la yugular va a llevar la sangre desoxigenada, ¿ok? Esta vena yugular, hay una externa y una interna, al igual que las carótidas, se va a depositar en la vena cava superior. A su vez también habrá una vena subclavia, así como una arteria subclavia, hay una vena subclavia. Y ambas estructuras se van a depositar en la vena cava superior y todo lo que caiga en la vena cava superior se va a depositar en la aurícula derecha. ¿Ok? Sangre desoxigenada. Y algo muy importante, jóvenes, aquí hay una estructura eh, circulatoria que lo llamamos mm, sistema venoso porta. ¿Ok? Sistema venoso porta. Este sistema venoso porta es una red vascular que va a transportar sangre desoxigenada, pero rica en nutrientes, ¿ok? Eso es importante, rica en nutrientes desde el tracto gastrointestinal, el vaso, el páncreas, vesícula biliar, ¿ok? Entonces, el complejo arterial va a llevar la sangre a estos órganos, van a- pero también le van a devolver nutrientes, ¿no? A la sangre. Y a través de ese retorno venoso, estos nutrientes se van a distribuir. ¿Ok? Aquí vemos, ¿no? En la parte derecha, ¿sí? Este diagrama del subsistema porta, ¿no? Se llama así por una vena en específico que se llama la vena porta, ¿ok? Que va a ingresar al hígado, ¿sí? Se va a anastomizar en múltiples capilares y esas se van a llamar las grandes venas suprahepáticas, ¿ok? Esas grandes venas suprahepáticas van a recoger la sangre y nutrientes del hígado y la van a llevar a la vena cava inferior. Yo quiero que con mi descripción que les acabo de dar, ustedes lo acompañen con el diagrama que tengo aquí. ¿Ok? Vemos que hay una vena mesentérica, así como una arteria mesentérica que irriga el colon, ¿no? Hay una vena mesentérica que recoge la sangre del colon y lo lleva, ¿no? A esta vena porta. Hay una vena pilórica que recoge nutrientes y sangre del píloro. Sabemos que el píloro es esa región terminal del estómago que se conecta con el duodeno, ¿no? Hay una vena mesentérica inferior que recoge nutrientes sobre todo del intestino delgado, pero también del colon ascendente, ¿no? Y la vena esplénica que recoge la sangre del vaso, ¿no? ¿Recuerdan lo que les había dicho en la clase del sistema linfático? Que el vaso en inglés se dice spleen. Eso se dice ese órgano, spleen. Entonces, por eso todo lo que diga esplénico es referente al vaso. ¿Ok? Entonces, todo ese riego venoso que se recogen de todos estos órganos se depositan en la vena porta, que va a ingresar al hígado y del hígado va a salir a la vena cava inferior. ¿Ok?
Entonces, veremos que podemos definir que hay tres tipos de circulación. Tres tipos de circulación. Hay una circulación mayor, que es la que va a irrigar y llevar sangre y recoger la sangre a través de todo el cuerpo. Se denomina que hay una circulación menor, que es la circulación que va del corazón a los pulmones, ¿m? Y llevar el proceso de hematosis, nuevamente, hematosis es el proceso de oxigenación sanguínea. ¿Ok? Y hay una circulación porta, ¿va? Entonces, mayor, menor y porta, ¿ok? Que ya vimos cuál es el subsistema venoso porta, ¿ok? Que lo podemos envolver en la circulación mayor, pero dependiendo de la literatura que visiten, lo toman como una circulación aparte, ¿no? Entonces, a- la sangre, ¿no? A través de las venas cavas ingresa al corazón, se van por las arterias pulmonares, llegan al corazón, la sangre se oxigena, vuelve al corazón y a través de la arteria aorta se distribuye al cuerpo, ¿no? Y se repite el ciclo, ¿ok? Ahora, jóvenes. Y esta parte a lo mejor está un poquito compleja, ¿no? Compleja porque tiene varias partes, ¿ok? Les dije que la relajación cardíaca y la contracción cardíaca tiene un nombre. ¿Sí? Este nombre el nombre que recibe la relajación del músculo cardíaco se le denomina diástole. Diástole. Aquí está el nombre. No se ve mucho eh, en esta zona. Ay, miren, justo estoy viendo. Ay, miren. Sí, sí encontré el puntero. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. En esta zona dice diástole. ¿M? Eh, Se le denomina diástole al proceso de relajación del músculo cardíaco, que permite el ingreso de sangre. ¿Ok? Tanto la aurícula como la ventrícula tienen su proceso, su ciclo de diástole, ¿no? Se relaja el músculo cardíaco y se aumenta la capacidad volumétrica de las estructuras, por lo cual puede ingresar la sangre. Y el proceso de la acción de contracción del músculo cardíaco que permite la eyección de sangre del corazón a sus principales vasos sanguíneos se llama sístole. Sístole. ¿Sí? Entonces es sístole y diástole. ¿Ok? Diástole, relajación, sístole, contracción. ¿Ok? Entonces veremos que mm, esta actividad cardíaca tiene un ritmo, ¿ok? No, no se relaja y se contrae todo al mismo tiempo, ¿ok? En la primera parte del ciclo cardíaco, las aurículas, que recuerden que la aurícula son esas zonas donde se recibe la sangre de los vasos sanguíneos, ¿no? Tanto la aurícula derecha lo recibe de las cavas, la aurícula izquierda lo recibe de las pulmonares, de las venas pulmonares. Y se deposita la sangre en estas aurículas y se contrae las aurículas. Y en la medida en la que se contrae, los ventrículos, que es la parte inferior, se relajan. Entonces, mientras hay un proceso de sístole auricular, hay un proceso de diástole ventricular. ¿Ok? ¿Para qué? Para permitir que se llene de sangre la parte inferior, ¿no? Como que acumula fuerza. Posteriormente, ¿no? Ya una vez que ya la sangre está dentro de los ventrículos, las válvulas se cierran, la mitral y la tricúspide. Se cierran para impedir que no se regrese la sangre. Entonces se agarra fuerza y
¡fum! Empieza un proceso de eyección sanguínea de la sístole ventricular. ¿Ok? En la medida en la que esto empieza, ya sale la sangre, se eyecta la sangre, ¿no? Tanto por la aorta como por las arterias pulmonares, ¿no? Se eyecta la sangre, una sístole. En ese proceso empieza una relajación auricular. ¿Ok? Aquí las aurículas ya están relajadas, están listas para recibir sangre nuevamente, ¿no? En la que los ventrículos se contraen, ¿no? Eyectan la sangre, ¿no? En ese momento hay un proceso, hay un estado del corazón en las que ambas estructuras, aurículas y ventrículos, se encuentran relajados, ¿no? Es breve ese estadio que permite, ¿no?, el ingreso nuevamente de sangre a las aurículas, ¿ok? Recuerda, una vez que se eyecta la sangre, se bloquean las válvulas pulmonares, ¿no? Se bloquean para impedir que se regrese la sangre al ventrículo. Ustedes habrán escuchado con familiares o en cualquier serie de entretenimiento, ¿no? Este paciente tiene una válvula perezosa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la válvula está permitiendo el retorno venoso a las estructuras del corazón. Y eso causa un desajuste en ese flujo sanguíneo, ¿no? Porque el flujo sanguíneo entra, baja, sube, entra, baja, sube. Y al hacer que entre, baja, y en lo que sube y aún está bajando otra vez, en lo que entra la otra, hay un desajuste ahí y puede causar afecciones cardíacas, ¿no? Entonces se relaja nuevamente, se ingresa nuevamente, y vemos el diagrama de abajo nos permite ir monitoreando cómo está este proceso de contracción. Y en este proceso de relajación hay nuevamente sangre en las aurículas, ¿no? Y hay un proceso de diástole simultánea hasta que hay una sístole auricular nuevamente y regresa y se empieza nuevamente el ciclo cardíaco. ¿Ok? Normalmente, cuando una aurícula se contrae, el ventrículo se relaja. Cuando el ventrículo se relaja, cuando el ventrículo se contrae, la aurícula se relaja, ¿ok? Para permitir el flujo sanguíneo. Por eso tiene ese ritmo. Y si hemos visto diagramas o imágenes o videos, animaciones de cómo se mueve el corazón, vemos que no se contrae completamente como una esponja y se infla como un globo, sino que tiene como un ritmo, ¿no? Como pum, 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 pum. Como que una parte se contrae, otra se infla, se contrae y se infla. Es por este proceso, ¿ok? Ahora ya lo vimos en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100 latidos por minuto, ¿ok? Menos de 60 se considera bradicardia, más de 100 se considera taquicardia. ¿Cuál es el volumen también de la presión sanguínea? La presión arterial. Recuerden que lo normal, entre comillas, en un adulto sano es de 120/80, incluso hasta 129/80. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la presión arterial? ¿No? Ya vimos, la presión arterial tiene otros valores que la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia cardíaca también, los latidos por minuto, los número de latidos del corazón, ¿qué mide la presión arterial? La presión arterial lo que mide es la resistencia, la fuerza que ejerce la sangre dentro del vaso sanguíneo sobre ese vaso sanguíneo. Entre mayor presión arterial haya, mayor presión del volumen sanguíneo haya en los vasos, mayor probabilidad hay que el vaso se venza, ¿ok? Y causa que dependiendo de la zona en la que suceda, puede ser mortal, ¿ok? Entonces, 120, 129/80, incluso para gente que tiene una presión arterial un poco baja, se considera normal un 90/60.
90-60. Todavía hasta eso lo podrían considerar normal, ¿sí? Pero lo que se recomienda, ¿no? Que haya entre 120, 129, 80, ¿no? Ahora, 129 en qué, en sístole, 80 en diástole, ¿no? ¿Y cuál es la unidad en la que se usa para medir eso? Es milímetros por mercurio. Creo que es mmHg. ¿No? ¿Por qué se utiliza eso? Porque cuando se empezó a medir la presión arterial se utilizaba a través de un instrumento que tenía como si fuese un termómetro, tenía una banda de mercurio que señalaba la zona. Y por eso se llama milímetros. 129, 60 o 90-70 presión arterial. ¿Ok? Ahora estoy hablando ya de sangre. La sangre, ¿sí? Cuando la sangre, esto mm, es un término de salud también. Cuando la sangre se adhiere a los vasos sanguíneos, ¿sí? Se considera un trombo. ¿Ok? Cuando se bloquea o está a punto la luz, y ahí decimos que la luz es esa parte por donde fluye la sangre del vaso sanguíneo, se empieza a bloquear, se denomina una trombosis. Cuando esa sangre que se acumuló en el vaso sanguíneo, se coaguló, se desprende un trozo, a ese trozo que está viajando por la red vascular se le denomina émbolo, émbolo, ¿ok? Por eso que cuando ese trozo, ese émbolo tiene un cierto diámetro y si pasa por una arteria de gran calibre no hay ningún problema. Cuando empieza a pasar por las arteriolas y pasa por los capilares y el diámetro de los capilares es menor al diámetro del émbolo, puede haber un bloqueo de la arteria, ¿no? Y si eso sucede el- en la zona del encéfalo, ya es donde se denomina embolia, ¿sí? Y entonces ya deja de haber riego sanguíneo y hay daño, ¿no? Porque no hay oxígeno, no hay nutrientes y eso causa necrosis tisular, ¿eh? Y en una estructura tan delicada como el encéfalo, hay un daño dependiendo de qué estructura o qué parte del encéfalo se bloqueó. ¿Ok? Jóvenes, ¿tienen una duda en esta parte del ciclo cardíaco? Me tomaré la libertad de tomar su silencio como que no hay una duda. Yo tengo una duda, pero está rara. Si te la podemos resolver, te la resolvemos. Adelante. Es que es como me entró la curiosidad porque pues ya vi que cuando nos extraen sangre para pruebas de laboratorio pues son de las venas, ¿no? Pero mi pregunta era que ¿por qué no en las arterias? A lo mejor sí porque tienen diferente oxigenación o a lo mejor porque no se puede controlar, no sé, el flujo de sangre, pero quería saber que ¿por qué no en las arterias? Y si hay algunos estudios que se puedan hacer con la sangre de las arterias, pues lo mismo. Mm, Efectivamente tiene su razón. Una de esas es el tipo de presión, otro es el tipo eh, de nutrientes que tiene en la sangre venosa, ¿no? Em, si hay con la arteria unos estudios que se hagan con sangre arterial, sinceramente lo desconozco, no te lo podría decir, ¿no? Lo investigaré y lo No, revisaré. yo se lo puedo complementar, Ah, si por gusta. favor, claro. ¿Quién eres primero? Carlos, Carlos, por favor, adelante. Carlos, generalmente no se extrae las arterias, pues, porque así dicho de forma muy soez, duele un chingo, porque la arteria está Sí, fue mucho muy más suave. profunda, la arteria está muchísimo más profunda que la vena. Normalmente se extrae de las venas que se les denomina superficiales. Esto, yo, hay muy pocos casos donde se saca sangre de las arterias, pero generalmente lo hacen ya cuando te están haciendo un análisis de los gases que tienes dentro de la sangre, porque la información que sacas de las venas y de las arterias es muy similar.
Ese más que nada para que no te duela tanto, porque es más sencillo. Aparte son mucho más gruesas. Carlos, muchísimas Sí, gracias por muchas el gracias. aporte que acabas de hacer. Te lo agradecemos profundamente. Jóvenes, si alguno de ustedes llegase a tener información como la que tiene el compañero Carlos y sirve para poder complementar la clase, adelante, adelante. Para mí, a mí eso se me hace maravilloso y perdemos menos tiempo en investigar. Muchísimas gracias, Carlos, por el aporte que nos acabas de hacer. Te lo agradezco infinitamente. ¿Ok? ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, tomaré su silencio, como que no hay dudas, ¿no? De todas maneras, ya saben, jóvenes, si llegamos a tener alguna duda, a través del grupo nos podemos preguntar, ¿ok? Y hay ciertas estructuras nerviosas dentro del corazón, ¿no? La estructura más importante, todas son importantes, ¿no? Pero la estructura que marca el ritmo de nuestra actividad cardíaca se le denomina nodo o nódulo sinoauricular, ¿ok? Nódulo sinoauricular o con su abreviatura SA, ¿ok? Esta genera impulsos nerviosos que transmite impulsos a ambas aurículas. Por eso se llama sinoauricular porque se encuentra en íntima relación con el eh, septum, con la parte que divide la zona izquierda a la parte derecha. Y por ende es más eficiente la transmisión de actividad neuronal a través de todo el corazón. ¿Ok? Este, esta información que se produce en el nódulo sinoauricular, que yo creo que está de más decir que este nódulo sinoauricular es una rama del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que no lo podemos controlar, eh, eh, va a seguir la transmisión, va a ir un poco más hacia inferior y se va a volver el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Y este nódulo o nodo auriculoventricular va a recoger el impulso eléctrico proyectado por el nódulo sinoauricular y lo va a proyectar a través de las paredes ventriculares, ¿ok? ¿Y cuál van a ser las ramas de las que se va a valer el nódulo auriculoventricular para transmitir el impulso a través de las ventrículas? De unas fibras o de un haz fibroso, un haz neuronal que se llama haz de Is. Haz de Is. Lo vemos aquí. El haz de Is, que va a seguir su recorrido a través del septum, del tabique cardíaco, hacia inferior, va a llegar al ápice, ¿no? Al apex del corazón, y va a seguir un camino posteriormente ascendente, ¿no? Y la parte ascendente va a tener otro nombre, se van a llamar fibras de Purkinje, ¿ok? Probablemente no se pronuncia así originalmente su apellido, ¿no? De este individuo, pero pues me valgo de la fonética española para poderlo decir, ¿no? Fibras de Purkinje, ¿no? Y estas fibras se localizan en las paredes internas de los ventrículos del corazón, debajo del endocardio, ¿ok? Entonces, el estímulo cardíaco, nodo o nódulo sinoauricular, va a pasar al nodo auriculoventricular, ¿ok? Y va a bajar a través del tabique por el haz de Is, ¿ok? Y va a llegar al ápice y va a ascender a las fibras de Purkinje, ¿ok? Estos capilares nerviosos son los encargados de brindar el ritmo cardíaco a el corazón, ¿ok? Estas estructuras que las puse aquí del lado derecho son las importantes para que nosotros nos las aprendamos y están en ese orden, ¿ok? Ustedes le ponen un numerito aquí, 1, 2, 3,
4, ¿no? Del nódulo sinoauricular al nódulo aurículo-ventricular, al haz de His, a las fibras de Purkinje. ¿Ok? Y para concluir este tema de sistema circulatorio, pues vamos a concluir con lo que fluye dentro de los vasos sanguíneos, que es la sangre, ¿no? Este líquido, esta sangre, veremos que cuando uno toma una muestra sanguínea, ¿no? Evidentemente tiene un color homogéneo, ¿no? Y tiene un proceso, a través de un proceso que se le llama centrifugación, espero que lo haya dicho bien. Por ejemplo, colocan este tubo de ensayo en una maquinita que le da vueltas, muy rápidas, muy mal. Y a través ese proceso físico, se separa en dos estructuras. La parte superior va a contener el plasma, que es aproximadamente el 55%, y la parte inferior se van a depositar las células. ¿Ok? La parte del plasma sanguíneo se va a quedar en la parte superior y la parte celular se va a quedar en la parte inferior. Y ahí se permite, a través de ese proceso de centrifugado, ¿eh? Ya se puede hacer un análisis solo del plasma o un análisis solo de las células sanguíneas. ¿Ah? Esto es importante recordarlo, jóvenes. El volumen de sangre de un adulto sano es de 4.5 a 6 litros de sangre. ¿Ok? Perder 1 litro de sangre es mucho, ¿no? Y vemos los componentes, vamos a analizar primero los componentes del plasma sanguíneo. ¿Ok? Vemos que tiene primordialmente agua. Sabemos que el agua, como ya lo vimos, es el principal solvente para poder transportar la sustancia. Tiene sales. ¿Qué tipo de sales? De sodio, de potasio, calcio, magnesio, cloro, ¿no? También transporta bicarbonato, ¿no? Y proteínas plasmáticas, como la albúmina, como el fibrinógeno y las inmunoglobulinas. ¿Ok? El fibrinógeno es esencial para la coagulación sanguínea. ¿Eh? La albúmina permite el intercambio osmótico eficientemente. ¿Ah? Una deficiencia de albúmina en la sangre nos puede dar el indicio de que un individuo tiene una deficiencia hepática. ¿Ok? Es importante. Y pues las inmunoglobulinas, ¿no? Y los vimos, ¿no? Sintetizadas por los linfocitos B. A su vez, las células sanguíneas son eritrocitos que transportan oxígeno y dióxido de carbono, que son las más voluminosas, que tienen aproximadamente el 41% de volumen en todas las células, ¿no? Un 2% de glóbulos blancos, como los leucocitos, que ya los vimos en el tema de inmunidad, ¿no? Las plaquetas, el 2%, que son esenciales para el proceso de coagulación sanguínea, ¿no? Y nutrientes como glucosa, vitaminas, ácidos grasos, hormonas y productos metabólicos. Otra cosa que les quería comentar es que no es lo mismo el volumen sanguíneo entre hombres y mujeres. Aproximadamente los hombres tienen 1 litro más de sangre. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta también esa parte. Y jóvenes, ahora pasaré al sistema respiratorio. Ahora antes de pasar al sistema respiratorio, que es un poco más breve, más digerible que el tema anterior, ¿tienen alguna duda que la podemos resolver, ya sea yo o en conjunto, como lo hicimos? Pues bueno, jóvenes. Perfecto, perfecto, jóvenes. Si llegasen a tener alguna duda, la exponen. Entonces, Profe, dígame, yo tengo una duda. dígame. Sí, adelante.
¿Otro tipo de circulación, la menor, hacia dónde circulaba? Decíamos que la circulación menor es aquella circulación que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Ok, muchas gracias. Nada. La mayor es del corazón hacia todo el cuerpo, ¿no? Y el porta es la que recoge toda la sangre con nutrientes de los órganos abdominales, ¿no? Intestinos, vaso, estómago, eh, vesícula biliar, hígado. Bueno, este, vamos a empezar entonces con sistema respiratorio, ¿no? Sistema respiratorio es el sistema que permite el ingreso de aire a nuestro cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono a la parte externa de nuestro cuerpo. Aquí lo que nos importa a nosotros pues es el oxígeno que se encuentra en ese aire que inhalamos, ¿no? Lo, tenemos un aparato respiratorio inferior y uno superior, ¿no? Que lo limita la zona traqueal, ¿ok? De la laringe arriba es sistema respiratorio superior. De la tráquea hacia abajo es sistema respiratorio inferior, ¿ok? En la nariz, que es la puerta de entrada del aire a nuestro cuerpo, ¿ok? Ya sabemos que tenemos mucosa nasal, tenemos vibrisas nasales, que son partes de la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, ¿ok? Dentro, en la zona eh, interna de nuestra nariz, tenemos unos cornetes nasales, ¿sí? Que sirven como turbinas para poder transportar el aire y llevarlo a su vez a una estructura que se llama seno nasal. ¿Ok? Seno nasal o antro de Hagmore, ¿no? Y este seno nasal va a permitir que el aire que nosotros inhalamos se caliente y se humedezca y poder transportar y pues, el intercambio gaseoso en nuestros pulmones sea más eficiente. Es por eso que siempre es recomendable, te mencionan, ¿no? Respira por la nariz. Es por eso, porque el aire que recibimos por la cavidad oral es más seco y frío que el aire que transportamos por la nariz. ¿Eh? Una vez que pasa este aire por la cavidad nasal, llega a la faringe, que se divide en nasofaringe, orofaringe, hipo o laringofaringe. ¿Ok? Se lo habíamos visto en la parte de aparato digestivo, creo. Nasofaringe, la zona de la faringe que está en íntima relación con la cavidad nasal. La orofaringe o la bucofaringe que se encuentra en íntima relación con la cavidad bucal. Y la laringofaringe con la zona de más inferior, la zona de la laringe. ¿Ok? La faringe se volverá laringe, ¿va? Y posteriormente pasará el aire a la tráquea y la tráquea pasará a los bronquios, ¿no? Y de estos bronquios se irá haciendo cada vez más pequeños, se volverán bronquiolos y alveolos. Y en los alveolos, al ser la estructura terminal del aparato respiratorio, es donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso o hematosis. Bien, en la parte inferior de los pulmones tenemos un músculo, forma como una media luna, que se llama diafragma. ¿Ok? Vamos a descender a la laringe, ¿no? Aquí tenemos una imagen de de una laringe cuando nosotros hablamos, cuando nosotros respiramos, la laringe se abre, ¿eh? Para permitir el paso de aire. Cuando nosotros estamos hablando, la laringe se cierra, evidentemente pasa aire, pero pasa en mínimas cantidades. Y ese aire que está pasando por ahí hace vibrar estos músculos laringeos, que son las famosas cuerdas bucales, ¿no? Y dependiendo
de la vibración y dependiendo del grosor de estas células, de estas cuerdas bucales, va a ser el sonido que vamos a emitir. Unas cuerdas bucales más gruesas emitirán un sonido más grave y unas más delgadas un sonido más agudo, ¿no? Entonces en los hombres hay un grosor, tiende a haber un grosor más elevado en las cuerdas vocales y por eso su voz tiende a ser más grave. Son como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Quien tenga la oportunidad de ver el instrumento, de tocarlo, ¿no? Su sexta cuerda es grave, es muy gruesa, y la primera cuerda es muy delgada, ¿no? Es más agudo el sonido. ¿Eh? Aquí también se menciona la epiglotis, que lo vimos también en la parte de aparato digestivo, que bloquea o permite el paso de aire dependiendo de las necesidades. Cuando deglutimos, bloquea la tráquea. Cuando respiramos, libera la tráquea. ¿Eh? Y aquí tenemos una imagen de la tráquea, ¿no? Esta tráquea está en íntima relación con el esófago, ¿no? Y vean cómo lo abraza el callado aórtico, ¿no? Esta principal vena, esta principal arteria de nuestro cuerpo, ¿no? La tráquea es una estructura hueca, ¿ok? Que tiene unas estructuras cartilaginosas en forma de C, ¿ok? O sea, en la parte anterior se ve el... Disculpen, es que recibí un mensaje de un compañero de ustedes. Lo estaba leyendo. Tienen forma de C, ¿ok? La parte posterior es más delgado, pero la parte anterior es más grueso, ¿ok? Y va descendiendo hasta que se anastomosa o se divide, ¿no? En los bronquios primarios. Y se le denomina bronquio primario a los bronquios que todavía no ingresan a el tejido pulmonar. ¿Ok? La zona más descendente, más inferior de la tráquea que se encuentra en esta división de los bronquios se le denomina carina, con C, carina. ¿Ok? La carina es la zona más inferior de la tráquea que se encuentra en la división de los bronquios. ¿Va? Y estos bronquios se van a introducir en estos dos sacos que tenemos en nuestra cavidad torácica, ¿no? Dentro de las costillas, rodeadas de una fina capa de tejido que se le denomina pleura. ¿Qué? Pleura. ¿Va? Y tenemos estos dos órganos pares, ¿no? Que tienen la facultad de extenderse y de contraerse dependiendo de la cantidad de aire que ingrese a los pulmones. ¿Ok? El pulmón izquierdo es más chico, ligeramente más chico que el pulmón derecho. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué? ¿Por qué creen ustedes que el pulmón izquierdo sea más chico que el pulmón derecho? Así, lógicamente. El pulmón izquierdo es más chico porque para permitir el alojamiento del corazón. Si ustedes vieron cómo se dispone el corazón, no está en forma como lo vemos gráficamente en un corazón de San Valentín, ¿no? El ápice del corazón no apunta hacia abajo, sino que apunta hacia izquierda inferior, ¿no? Se dispone de esa manera, está como inclinado el corazón, ¿ok? Entonces el corazón, el pulmón izquierdo es más chico por eso, ¿ah? Este pulmón tiene una serie de cisuras, al igual que el cerebro, ¿no? Y lo divide en lóbulos.
El pulmón derecho tiene dos fisuras y hay un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Ok? El pulmón izquierdo solo tiene una cisura y solo se divide en dos lóbulos. ¿Ok? En la parte derecha podemos ver que hay un énfasis en esta estructura que se llama hilio pulmonar. ¿Ok? Este hilio pulmonar es una depresión de la cara medial del pulmón, ¿no? Y actúa como puerta de entrada y de salida de estructuras vitales, como los bronquios o los vasos sanguíneos. Este hilio pulmonar es la única parte del pulmón que no está envuelta por la pleura. ¿Ok? Y como les mencioné, me acabo de salir de la reunión. Listo, jóvenes, continuamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice que son los bronquios y los bronquiolos. ¿Ok? Los bronquios irán reduciendo su tamaño en la medida en la que vayan entrando en los lóbulos del pulmón. ¿Ok? Pasa algo muy similar como lo que pasa con el tejido vascular. Vimos que era arterias, arteriolas y capilares, ¿no? Así pues son bronquios, bronquiolos y alveolos. Y en el alveolo se le puede decir que es la estructura funcional que se encuentra internamente del pulmón y tiene esta forma de racimo de uvas. ¿Ok? Parece una frambuesa. Esto, por esta forma de valla. Y dentro de los alveolos es donde se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Ok? Hay patologías en las cuales estos alveolos se llenan de mucosidad o en su defecto se bloquean, se tapan. El tabaquismo puede causar la atrofia de estos alveolos e impedir el intercambio gaseoso, ¿no? El famoso EPOC, ¿no? Efisema pulmonar crónica, obstructiva crónica. Ahora, nuestra respiración tiene un ritmo por minuto, al igual que el corazón. Al igual que el corazón tiene un ritmo que los medimos por minuto. Y la frecuencia respiratoria de un adulto promedio es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? De 12 a 20 respiraciones por minuto. Tener menos de 12 respiraciones por minuto se le denomina braquipnea. Braquipnea, así como la bradicardia. Braquipnea. Y arriba de 20 respiraciones por minuto, taquipnea. ¿Ok? Taquipnea. Hay una capacidad pulmonar aproximadamente de 6 litros. ¿Ok? Sin embargo, esta capacidad puede variar. No voy a profundizar en esa variación de la capacidad pulmonar porque es ajeno a las competencias de este curso. El día de mañana que ustedes entren a su carrera, ya lo verán a mayor especialización, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la capacidad general pulmonar, que es de 6 litros, ¿no? Y evidentemente la respiración tiene un gran componente muscular, ¿no? Hay múltiples músculos que están involucrados en el proceso de la respiración, no solamente el diafragma, ¿no? Uno creería que solamente es el diafragma, pero no es así. También está involucrado los músculos intercostales, que son estos músculos que unen las costillas, ¿no? Los músculos oblicuos, también del abdomen, los serratos,
Y en el cuello, el esternocleidomastoideo y los escalenos, que son músculos de estabilización del cuello. La relajación de estos músculos permite también la relajación de la caja torácica y el ingreso de mayor capacidad pulmonar, de mayor expansión pulmonar, perdón. Es por eso que cuando alguien no está tan acostumbrado a hacer ejercicios de demanda aeróbica, ¿no? Llega un punto en que dice, sentí como que hasta las costillas me dolían. Son estos músculos que no están acostumbrados a esa extensión, ¿no? de muscular, ¿no? Y en su expansión pulmonar los empiezan a activar. ¿Ok? Y este es el componente mecánico de la respiración. Hay un proceso que se llama inspiración y un proceso que se llama expiración. ¿Ok? Las flechitas amarillas nos muestran la dirección que toma el diafragma. ¿Ok? Aquí hay un ligero error porque aquí las flechas rojas determinan el movimiento de las costillas y las flechas azules el movimiento y la dirección del aire. ¿Ok? Cuando nosotros inspiramos, ¿ok? El diafragma se expande, ¿ok? Y los músculos intercostales también, lo que permite la expansión de la caja torácica. Y una mayor capacidad de la caja torácica y una mayor extensión del diafragma hacia abajo permite una mayor expansión de los pulmones, ¿ok? Y por ende una mayor captación de oxígeno, ¿ok? Esto ocasiona, cuando inspiramos, ¿no? Una elevación del esternón, ¿no? Y que tengamos un aspecto de pecho inflado como lo tiene este individuo que está inspirando, ¿no? Posteriormente, cuando nosotros elevamos el diafragma, inicia el proceso de expiración, ¿no? Ya los músculos intercostales se relajan, vuelven a su posición habitual, ¿no? Y eso hace que los pulmones suelten el aire, ¿no? Y ya tenemos nosotros una postura relajada, ¿no? Ese es el proceso de inspiración y el proceso de expiración, ¿ok? Y en su conjunto es la respiración. Y ya casi para concluir, jóvenes, tenemos este diagrama que es el símil de el alveolo, ¿ok? Y esto es el capilar sanguíneo, ¿no? De este lado, en la zona azul, se encuentra la sangre desoxigenada con altas cantidades de CO2 y de este lado se encuentra de color rojo sangre oxigenada porque ya se ha producido el intercambio gaseoso, ¿no? Nosotros inspiramos y a través de difusión pasiva, no requiere esto ATP, ¿m? pasa la, pasa la sangre desoxigenada, deposita CO2 en los alveolos y recibe oxígeno de los alveolos, ¿no? Entonces, nosotros dejamos CO2 o dióxido de carbono para poderlo expirar y recibimos oxígeno, ¿no? Y se inicia nuevamente el proceso de oxigenación de nuestro cuerpo, ¿m? Y el transporte de nutrientes a todos los tejidos de nuestro cuerpo, jóvenes. Y ya para concluir, jóvenes, les dejo este amplio esquema de la circulación menor, de la circulación mayor y del sistema venoso porta, ¿no? Recordamos que el sistema de circulación mayor es del corazón a todo nuestro cuerpo, ¿no? El menor solo del corazón a los pulmones, ¿ok? El proceso de oxigenación y desoxigenación de la sangre. Y el sistema venoso porta que recoge la sangre desoxigenada
de las estructuras abdominales, digestivas, de nuestro abdomen, ¿no? Y lo lleva al corazón. Voy a